Buenos días, panorama semanal con ustedes. Como cada domingo, conversando y analizando temas y problemas con un poquito de profundidad para compartirlo con nuestros amables televidentes de Panorama Semanal. Ten cuidado que ahora todo el mundo le dicen, él es profundo. Ese tipo es profundo, ahora todo el mundo es profundo. Sí. Tú sabes que le dijo Castel, el gran maestro Castel, que fue mi profesor en España. Él decía que uno de los problemas que tenía Internet, que era un océano inmenso, pero muy superficial. Muy superficial. Muy superficial. O sea, que cualquiera que pueda bajar 2 pulgadas es profundo. Cualquiera que tenga la capacidad de captar 6 datos en Google hace un programa en un día. Sí. Totalmente. Domingo Páez sigue en su proceso. Nosotros le mantenemos informados. Sigue en su proceso en Houston. Ha ido evolucionando bien y seguimos esperanzados en que retorne en excelentes condiciones. Dios mediante y gracias a los médicos de Anderson Clinic, ¿verdad? Bueno, la clínica Anderson, así mismo Así es. es. Número 1 del mundo en cáncer. En investigación y en manejo. En manejo clínico e investigación junto con el Sloan Kettering de New York. Bueno, ahí de esa clínica fueron los premios Nobel que Hong-ho y la mayoría de los premios Nobel de cáncer salen de Hong-ho, el japonés, y Allison, que fueron ellos los que descubrieron la fisioterapia celular de utilizar las células sanas para atacar las enfermas sin destruir las células buenas, como ocurre, por ejemplo, con las terapias tradicionales, la quimio y la radio. Ellos fueron los que trataron el melanoma cerebral del expresidente Jimmy Carter. Porque el melanoma cerebral, recuérdate que el cerebro y la piel, por eso se llama melanoma, vienen los dos, derivan de la capa del ectodermo. Pero tú sabes lo que es el melanoma, claro. De la melanina. ¿Y qué es la melanina? No la confunda con la melatonina que la produce la glándula pineal para el ciclo circadiano. La melanina le da el pigmento que protege a la piel del sol. Es la misma. De la ultravioleta. Entonces, no es la misma. No, quiero decir la melanina. Tú sabes que la palabra melanina viene de melano negro. Melancholí. Lo usó. Melancolía, la bilis negra. Sí, él lo usó eso. Aristóteles, señores, dentro de los humores que tenía. Melancholí, melancolía. Y de ahí viene melanina, que quiere decir negro. Y que es lo que le da el color a la piel, a los ojos y al pelo. Eso es un médico con un pensamiento profundo de la bilis. Señores, así empezamos panorama semanal. De este domingo. ¿Cómo estamos hoy? Sé yo. El jueves estábamos a 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, ¿verdad? Sí. Pero ya Día de la Virgen. Clasificamos, mijo. Día de la Virgen. Nos dio trabajo clasificar, pero clasificamos. Las estrellas. No, nosotros vamos de robo. Tenemos un equipazo, las estrellas orientales. Bueno. Tenemos un equipón. Dios te oiga. Amén. Héctor, ¿qué tenemos para este domingo? Mira, obviamente que la realidad real de la semana la pautó no el nombramiento de nuestro hermano Víctor Atala, como habíamos dicho en un Instagram anterior, pero el hecho abominable, porque como no voy a hacer fenomenología, ya puedo utilizar la palabra abominable. Sí, puede usar juicio de valor. En fenomenología no. En fenomenología porque en fenomenología nada más es lo que sea visible. Eso hicimos nosotros hicimos un estudio fenomenológico del caso y cuando yo le decía la señora, la gente me decía, pero dile el monstruo, porque todo el mundo se sesga por la emoción. Y justamente yo puedo combinar ese hecho trágico sucedido en Verón con tu artículo del jueves, donde tú decías, que no estoy de acuerdo con Sabater, de que Sabater planteaba que las dos grandes tragedias del hombre eran la socialización y la razón. Los grandes problemas y la solución. Lo que pasa es que no hay uno sin otro. Exacto. O sea, el hombre a través de la razón razona que un ser social por necesidad. Es la biología, es el paso inexorable de la biología que te lleva a entender por instinto inclusive que muchos es mejor que pocos para atacar al animal. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando la razón comienza a llenarse, y tú sabes muy bien
que estoy hablando de mi tesis doctoral en filosofía, mi pretesis doctoral en filosofía, que es el delirio de Dios. Cuando esa razón comienza a llenarse de mitos para poder establecer reglas, comienza a deslindarse, que Kant trata de volver a reunir eso como un jack y decir, no, espérate, ¿qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? La verdad por sobre todas las cosas. Y ahí comienza el problema entre Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, que es donde tú querías llegar. Donde el cerebro se convierte en malo porque hace algo que está en contra de los demás. ¿En qué momento el hombre sabe, y ahí te lo dejo a ti, el hombre delimita su psiquis individual y el entendimiento del otro, que es lo social, ¿no? Porque una cosa es que por instinto se unan dos hombres a matar un animal, pero tan pronto se matan ese animal, comienza el conflicto de cuánta carne para mí y cuánta carne para ti, porque yo le di 3 flechazos y tú nada más le diste 2. Yo tengo 4 hijos y tú solamente tienes 2. Entonces, tan pronto termina el instinto de conservación que hace que el hombre se una, que hace que el hombre se convierta en un ser social, empieza el conflicto inmediatamente. Entreverado, profundo, hermenéutico. Sí, esa es la belleza de la filosofía, ¿no? Que te ayuda a razonar sobre el razonar. ¿Qué es lo que dice Sabater? Somos racionales, usamos la razón, pero no siempre somos razonables. Una cosa es ser racional, que es lo que nos... Raciocinio, y otro es razonable. Razonable. La razonabilidad entra en el campo precisamente de la ética. Es racional que tú actúes de una u otra manera en el plano humano. Ahora, actuar de forma debida y correcta es una condición eminentemente ética. Y es lo que dice él. Y lo confirma, señores. ¿Sabe quién lo confirma? La biología. Porque nosotros debimos ser prosociales por una razón estratégica de supervivencia. Por eso te digo. Fran de Waal, que tú lo conoces muy bien. El primatólogo. Y biólogo formidable. A veces habla uno disparate grandísimo. Sí, pero generalmente la gente... Cuando se mete en lo social. Cuando la gente son genios, Sí. Y salen a veces de su área, pueden decir cosas que no siempre sean brillantes. Pero Fran de Waal duró 41 años viviendo con monos. El único que sabe más de mono que Fran de Waal es Domingo Carrasco, de los monos bonobos. El bonito bonobo. Y Eladio Hernández. Mire, sí. Fran de Waal vivió 4 décadas y 1 año entre monos. ¿Entre quién vivió? Entre chimpancé y bonobo. No es que vivía a dieta, no, vivía con ellos. Con ellos. Dormía, amanecía, comía con ellos. Y después de 40 años elaboró una tesis formidable que tiene todavía un proceso de discusión amplísimo. Ahora, él es primatólogo, es biólogo y obligatoriamente filósofo. Dice Fran de Waal que las 2 grandes estrategias que los humanos describieron son la razón, que es lo que estamos discutiendo, y lo otro es la condición obligatoria de prosociabilidad. Es decir, nosotros somos existencialmente prosociales. De la única manera que hemos podido sobrevivir es por la estrategia de cooperar y asociarnos. La ética, Héctor, implica usar la razón cada vez que se pueda para no hacer mal y mejorar la especie, empezando por uno mismo. Eso es lo que es la ética, es el uso de la inteligencia humana como estrategia prosocial y generosa de no dañar. Porque ¿qué es lo que procura cada copia de ADN? Permanecer y multiplicarse. Pero mira, desde el punto de vista puramente y secamente biológico. Mira donde la ética se hace pelética y pelimpimplética, Ricardo. Con el ejemplo, vamos a dar el ejemplo pragmático que yo acabo de decir. Imagínense que en esa tribu, en ese grupo social, hay 2 hombres. Inmediatamente viene un animal X, ¿ok? Ellos por instinto biológico, social, se unen los 2 y enfrentan al animal, lo terminan de matar. ¿Qué pasa? Hubo el instinto, es lo que decía, la fuerza de 2
instintivamente le gana al animal. Pero ¿qué pasa? En el momento que se están repartiendo el animal, ¿qué le toca a qué? Según Kant, mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Pero ¿qué pasa? Según Kant y Aristóteles, el justo medio. El justo medio. ¿Qué pasa? Por eso la justicia es una virtud. Pero ahí es que yo voy, ahí es que voy a ponerte la pelimplética y no la ética. Sí. ¿Qué pasa? En el momento que comienzan a cortar el animal, uno de ellos es joven y soltero. Y por lo tanto demandante. Y vive solo. Sí. El otro tiene una familia de 12. La suegra, la mujer, un hermano ñeco y 7 hijos. Al momento de cortar la carne, el que tiene 12 bocas que alimentar, le dice al joven, yo necesito más. Dame un poco más, porque yo tengo 12 bocas. Y el joven le dice, no, esto es mitad y mitad. Ahí comienza el conflicto. Sí. Inmediatamente comienza el conflicto entre el pragmatismo y el biologicismo kantiano del imperativo categórico. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú harías, Ricardo, en ese momento? Sí, lo que ocurre, Héctor, mira, la reflexión es interesante y la pregunta mucho más entreverada, más compleja. ¿Sabes cuál es el problema de la ética? Yo lo refrendo en el artículo. Y el problema de la ética, Héctor, es que no es ajustar ni las normas, ni las teorías, ni mi creencia al individuo. No, a mi propio bien. Al individuo. Sino tú has de entender ad alterus con el otro y frente al otro. Porque la vida no se sustenta en mi yo y en mi ego, sino en mí primero, pero también con los demás. Incluso uno es ético por los otros. Principalmente por la filia, por la familia. Por eso los griegos no se perdieron en el tema del amor. Por eso la necesidad de inventar las religiones, Ricardo. Pero la ética es una necesidad obligatoria para inventarse esto, porque no podíamos vivir si no creamos el límite entre aquello que es debido y aquello que es horroroso. Exacto. Entonces teníamos que crearlo. Por eso vamos a hablar de la señora ahora. Tenemos que crearle una cultura que esté siempre permeada por un tipo de religión. Recuérdense que la religión es parte de los eslabones que crean una cultura. Bueno, la religión es un principio también canon ético, más que todo. Bueno, no es un canon ético. La religión es una consecuencia de la necesidad biopsicosocial de la ética. Y la crea a través de un mito, a través de un cuento, porque es más fácil. Es un relato. Es un relato. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ética y la creencia? Es que la ética es de carne y hueso y no espera paraíso. Ahí voy. La ética no te promete otra vida, ni una vida en el más allá, ni que tú vas a reencarnar. Pero con la religión tú dices, tú puedes ser ético y tienes tu premio. Exacto. No, incluso no se contradicen. Voy a decirte esto que dice Catherine Dasgard, citada por Pigliucci. Dice ella, Héctor, ya que construir una línea divisoria entre lo virtuoso y lo indebido reforzó el conocimiento que una vez adquirido ya no se abandonó jamás. ¿Tú sabes por qué? Bueno, porque de ahí es que nace la universalidad de los valores que después con el tiempo llamamos virtudes. Justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Y tiene ella toda la razón. Tanto es así, señores, que los valores éticos de los que estamos hablando en la cultura occidental, prudencia, justicia, templanza y fortaleza, están presentes en todas las culturas, en todas las tribus, en todas las organizaciones sociales de la historia. Y lo otro es que dice... Es el concepto estructuralista. Sí. De la formación social de Lévi-Strauss. Y por último, Héctor, sobre esa parte, y esto lo dice también Sabater, nunca ha existido una tribu, un grupo, una nación, un pueblo, una república que haya considerado que la verdad es peor que la mentira, aunque mientan. Nunca ha existido una tribu, un grupo, una nación que haya considerado que la miseria es mejor que la generosidad. ¿Tú estás entendiendo? Entonces el valor, no que sea inmutable, porque cambian los medios y la forma de interpretarlo, pero son valores irrenunciables, porque no es verdad que la generosidad es peor que la tacañería y que el egoísmo.
Mira, y eso se hace por instinto de conservación biológica. Es pura biología. Pero llega un momento donde esa pura biología se va al carajo. En el momento que hay 3 en un barco y se está muriendo uno, hay que comerse a uno de los 3 para sobrevivir 2. Por eso se llama estado de necesidad. Y ya es normado por la ley, por las reglas, por el derecho. Si tú y yo estamos en un bote y solo hay un salvavidas y yo te lo quito a la mala y te hunde, yo no soy culpable. Bueno. Porque la subsistencia y vamos a decir, la pervivencia es desde Spinoza. ¿Cómo fue que dijo Spinoza? Conatus esse conservando. Exactamente. Conatus esse, todo lo que existe. Conato y potencia. Está obligado a seguir existiendo. Así mismo es. Entonces vamos a salir de esta profundidad de que no nos llevan a nada, solamente a teorizar. No, si nos lleva a algo. Bueno, para ti. Nos lleva a la divagación, a la elucubración. Usía. A la usía, ¿verdad? A la usía nos lleva. Vamos a hablar del caso Higüey. Porque ese es el campo de los dos. El mío criminológico y el tuyo psicológico. Vamos a salir de las profundidades del agua, de la filosofía, y vamos a llegar a un pueblo llamado Verón, constituido por mucha gente que no son de ahí, que lo que hacen ahí es pernoctar mientras trabajan 100 horas a la semana en los hoteles de Bávaro. Yo decía que una manera de interpretar este crimen horrendo, monstruesco, que sucede en esa comunidad de Verón, yo hablaba de los 5 grandes responsables. Y decía, los enumeraba antes de entrar a la teoría. Han pasado ya como 5 días, ¿no? Y nosotros no tenemos mucha información del caso. Solamente se han filtrado las fotos, las fotografías realmente, y la confirmación aparentemente de que el niño fue abusado sexualmente. ¿Y la confesión? La confesión de la confesión autómata de la señora, que por eso también tengo que tocar un tema. Yo hacía una escala de responsabilidad donde planteaba, número 1, la responsabilidad obviamente de esa madre, que no era una madre, sino esa máquina de procrear muchachos de diferentes padres, a la cual la sociedad le llama madre. Esa de madre no tiene nada. Esa mujer entregó el hijo y tenía 3 meses que no sabía el muchacho de 8 años, ni le interesaba. Solamente hay que ver, esa sí la vi, las declaraciones de la madre, y usted veía que ella había perdido una cosa. Hago un paréntesis ahí. Ahí entra, tener hijos y ser fértil es racional, es racional. Ahora, no es razonable abandonar el niño, esto. Entregárselo, como se lo entregan el 80% de las madres dominicanas. Como si entregara un chivito. Porque así como hay una paternidad irresponsable en República Dominicana, obviamente hay una maternidad irresponsable del gordo del sable. Madre número 1, primera responsable. Sí, pero en este país hay 2.100.000 madres solas que son cabezas de hogar. Bueno, por eso mismo. Pues sí, pero no todas son cabezas de hogar, lo entregan a los abuelos. Sí, pero quiero decir, tan solas. Tan solas, pero ¿por qué paren? Entonces vamos a entrar de nuevo. La irresponsabilidad paterna es una cosa bestial. No hay incluso un padre. Quien lo entregó en este caso fue el padre. No hay un... espérate. Ahí comienza, tú ves, comenzamos ya a desmontar. No, yo estoy hablando de la parte fenomenológica para caer. Estoy hablando del expediente. Fue el padre y le pagaba incluso 3.000 pesos. Ahí voy. A la tía. Pero vamos a ver, por eso tú lo pones a tu orden. Mi orden es la siguiente responsabilidad. Primero, esa mujer paridora que tiró un muchacho al aire, que tenía 5 de cuántos hombres diferentes. Número 2, el padre. El padre le daba 12.000 pesos mensuales a la tía, a la hermana, a su hermana, para que le cuidara al muchacho porque el hombre estaba trabajando en el hotel. No había otra estructura para poder sobrevivir. Él tenía que ir a trabajar y tenía que dejar al muchacho con esta tía que surgió ser lo que fue. Número 3, madre, padre, según tercer responsable, el sistema educativo. Esa madre, cuando entregó el muchacho al papá y a la tía, ese muchacho estaba en un colegio. Sin embargo, la Secretaría de Educación y el profesor nos reportó. ¿Y dónde está fulanito que tiene un mes que no viene? Ah, se fue a otro colegio. Ajá, ¿dónde está él ahora? Está en Verón. ¿Y ustedes se comunicaron con la primaria de Verón para poner ese niño en Verón? No, nada de eso se dio.
Por lo tanto, el tercer responsable de este caso, educación. Cuarto responsable. O sea, el Estado, ¿no? El Estado en la parte de educación. Cuarto responsable, salud. Estas mujeres paridoras, que eso es lo que son, no son madres, estas mujeres paridoras no tienen un chequeo prenatal, ni tienen un ginecólogo que sea capaz de decirle, pero doña, usted ha parido 4 en 6 años, te canse, póngase una T de cobre, póngase un DIU. Prepárese. Prepárese, que yo te tiene 4, le va a tirar un quinto a otro hombre. Doña, prepárese. Y a rodar. Y a rodar, prepárese. Y un último componente que es el más traumático, más realista y más penoso. Los vecinos y el barrio. Señores, todo esto sucedió. Pero falta un componente. Bueno, tú pones el sexto, para eso vinimos al programa, para que tú me corrijas como siempre. Yo doy la teoría y tú me corriges. Lo que pasa es que falta el tuyo. ¿Cuál es el tuyo? La condición personal de la individual. Del individual. Bueno, pero que estamos hablando de las cosas que llevaron a... Entonces, ese quinto... Porque tú y yo podíamos estar ahí y no hacíamos eso. Ese quinto componente, déjame terminar con el barrio. Se dio en un barrio donde todo el mundo vive hacinado. Sí. Nadie le importaba. ¿Por qué? Porque las estructuras barriales de Verón y de muchos lugares de Higüey no son barrios, la gente no se conoce. La gente alquila una casa para dormir, descansar del trabajo. Son gente de todas partes del país y del mundo, porque ahí hay haitianos, venezolanos, colombianos, dominicanos, juntos en esos barrios. No hay ese sentimiento barrial, no hay una vecina, porque son barrios nuevos. Una señora vio al niño y sintió compasión, pero no actuó. Y hoy dice que tiene la conciencia así es. Machacada. Entonces, este detalle es el preludio social de este problema biopsicosocial. Ahora nosotros podemos hablar de la teoría de la maldad humana y de una relación que debo aceptar como psiquiatra. El psiquiatra siempre piensa mal de que esto era una situación sadomasoquista, una relación posiblemente triangular entre el novio de la señora y el niño, que se convierte en parte de este triángulo sadomasoquista, convirtiendo al niño en una cosa. El niño se cosifica y por eso el niño no se puede defender. Y otro detalle, estoy casi seguro que si se confirma lo de las violaciones sexuales, a este niño lo mantenían en la casa sedado. Porque no puede ser que un niño se pase en 20 metros cuadrados con vecinos al lado y al frente y en todos los lados, tranquilo, si no es, con todas estas heridas que le hicieron, si no es bajo los efectos de algún sedante. Yo confieso que he vivido. Que lloré. Sí. Me lloré, que me atravesó el alma. Yo no la vi, yo no pude ver las heridas. Ni siquiera pude ver la foto y el expediente. Yo, cuando llegó a la parte de la descripción que ella hace como confesión y habla de las 4 almas y de un tubo y todo eso, me quebró. Las cosas de los infantes y los niños a mí me laceran mucho y me golpean mi espíritu de una manera que no puedo ni describir. Una criatura de 8 años sometida a ese suplicio, inocente, sin saber por qué, padeciendo el sadismo, la violencia y el maltrato indescriptible que no se puede ni siquiera describir con palabras. Y ahí que vamos, ese cerebro que tiene capaz de generar esa maldad. O sea, ¿cómo la percibe? ¿Cómo percibe ese ente la maldad? Ahí voy. Y una esfera te toca completamente a ti. Porque para un ser humano hacer eso, y luego, como ella lo confiesa, que lo dice, siendo su tía de sangre, Héctor, tiene que haber una ausencia total de empatía humana. Ahí no hay un sentimiento, ahí no hay una culpa, ahí no hay una posibilidad de generosidad mínima frente al otro. Y es precisamente la parte que tocábamos al inicio. Que una parte de esa condición psicoafectiva tuvimos que imponerla por leyes, por eso existen leyes como la de niños y adolescentes. Otra parte tuvimos que hacer la normativa, pero hay otra que es esencialmente biológica. Es muy difícil que usted vea una vaca maltratando al becerrito, una chiva, una perra, una loba, un lobo. Se come al débil
Hay especies que pero no maltrata. Hay especies que se lo comen al nacer. ¿Ustedes saben por qué se lo comen? Porque saben que no va a sobrevivir. Porque hay un gen que le dice no va a sobrevivir. Y es preferible que esa proteína se invierta para los que vienen adelante. Se llama la teoría, en biología, se llama la teoría de las palomas crueles. La teoría de las palomas crueles, que también en las hormigas, y esto es muy importante, y esta rama que nosotros estamos tocando ahora, así de paréntesis, se llama etología. Etología es el estudio del comportamiento, entre comillas, y de la conducta de todos los animales sobre la faz de la Tierra. Hay unas especies de hormigas, señores. La naturaleza es una belleza tan grande. El diseño providente de la naturaleza es algo tan misterioso que hay unas hormigas que su única función es mantenerse delante para morir, para que la otra especie pueda continuar. Así es. ¿Y sabe por qué ellas van a morir? Porque ellas son las que se ponen delante de los depredadores. Sí. Para que el que trae la carga con la azuquita, con el terrón de azúcar, pueda llegar a destino. Le toca, no es que es un rol social genético, le toca en un momento dado. Le toca. A la más vieja. La biología intuye, ya que tú vas a morir, pues mueres por el bien de los demás. Así como la manada de leones saca al viejo en un momento determinado, sí, lo deja para que morir la copia, solo. Y lo deja morir solo para que la copia de ADN pueda preservar. Es más, un glóbulo rojo dura 120 días. Desde que llega a 90 días empieza a orillarse. Así es, se va quedando atrás. Se va quedando atrás. Y va perdiendo la espectrina, que es la proteína de la membrana celular. Y entonces hace autólisis, que se llama apoptosis. Apoptosis quiere decir que se suicida. Y llega al lugar de la muerte, que es el vaso y el hígado. ¿Y qué pasa? Recogen eso. Ajá. Un glóbulo rojo tiene que morir a los 120 días para que nazca otro de la eritropoyetina o de la médula, ¿no? La eritropoyetina es lo que donde se pega por el efecto de Bohr y Haldane, la hemoglobina. ¿Te acuerdas de Bohr y Haldane? Sí, yo me acuerdo. Entonces, señores, hay un mandato biológico de que algunos tienen que sacrificarse. Entonces, la parte que vamos tocando es que la señora, mira, hizo un buen trabajo la investigación, porque no la torturaron, no la maltrataron. Aquí saben que aquí somos salvajes y quieren de una vez desquitar. Es que el torturador le cogió miedo a la señora. Bueno, el presidente... El torturador no se atrevió a darle un cocotazo a la señora porque pensaban que era Satanás en persona. Cuando el presidente dijo, con 200 años no pagué, una metáfora, es decir, que el daño es tan grande que eso no se paga ni con la muerte. Mira, y ahí entro yo. El daño es tan grande, inexplicable, a la sociedad, neurotípicamente imposible de entender, que ahí es que entra la fascinación del psiquiatra por entender este cerebro capaz de hacer lo que hizo. Obviamente que hay que fusilarla, no quiero ahora que me vengan a decir que no, que sí. Pero hay que estudiar ese cerebro. Pero ese es un cerebro que tiene una forma de establecer pensamientos diferentes a los demás, pero hay muchos cerebros así. Ese cerebro hay que estudiarlo. Ahora bien, la psiquiatría, a través de la historia de la confección de esta especialidad médica, nos dice a nosotros que existen patologías clínicas que pueden derivar que una persona tenga ausencia de empatía. Pero más que empatía es cómo un ser humano considera que infligir dolor, heridas, crueldad a otro no está mal. O sea, ¿qué tú puedes satisfacer psicológicamente para que no te afecte sacarle el diente a un niño de 8 años? Wow. Y ahí entra una patología que de la época de Marat Sade se conoce como la parafilia. Es una parafilia sadomasoquista, donde hay una ausencia del... Miren, esta patología lo que tienen son teorías psicoanalíticas como explicación. Sin embargo, desde el punto de vista racional biológico, nosotros no tenemos ningún marcador específico ni hallazgos neuroradiológicos que nos indiquen que un cerebro puede ser capaz de establecer una crueldad de esta manera y que sea percibido como normal. Definitivamente, solo un cerebro
anormalmente dispuesto, es capaz de hacer estas cosas. Pues detente un segundo, porque esto en la Edad Media, los inquisidores agarraron a dos hermanitos, a Robert y a Nicho Castillón, y los rebanaron y después los quemaron y tiraron sus cenizas. Por fanatismo religioso. Entonces, el fanatismo religioso es una enfermedad. Esa es mi teoría. Pero eran gente racionales. No, hay momentos. La religión te quita la racionalidad. Tú vuelves a Sabater. Claro, ¿En qué momento? Pero no es la religión esto, no es el fanatismo. ¿Y de dónde sale el ceguera. fanatismo? Hay fanáticos políticos, no religiosos. Perdón. ¿Qué es el alcoholismo? ¿El ron o el hombre que se lo bebe? Sí, claro, yo lo entiendo. Entonces, por Dios. Pero Héctor, los alemanes eran pensadores finísimos. Hasta que llegó un fanatismo por Hitler. ¿Un fanatismo? Eso se llama fanatismo. Eso es En la mañana se portaban como los mejores seres humanos y en la tarde quemaban y metían en cámara de gas los judíos. En la mañana daban clases en la universidad, sí. En la tarde se ponían el uniforme y empalaban judíos. Entonces el tema no es la religión como tal, porque la Madre Teresa era religiosa y cuidaba niños. El problema es el alcohol. Tú coges un poco de alcohol y curas una herida, pero si tú te lo bebes, te conviertes en un monstruo. Todo lo mismo, Ricardo, es la percepción la percepción que hay del bien y el mal. Vamos a volver. El bien y el mal, porque ahí entramos entonces otra vez en el plano ético. ¿Cuál es la línea limítrofe que separa lo malo de lo bueno, la verdad de la mentira? Que en Hitler, ese profesor universitario, para no mencionarte a Heidegger, porque me da pena. No, pero Heidegger no quemó a nadie. Tú puedes decir, por ejemplo, bueno, vamos a decir, Martin Bormann. Profesor de violín, se pone en la tarde viene, mata a 3 judíos. Exacto. O sea, ¿qué hace que un individuo pierda el entendimiento por instinto de conservación que matar es malo? O sea, cómo un hombre con razonamiento logra quitarse el velo de la inhibición por instinto de conservación y establecer que matar a un judío no es igual de malo que matar a un alemán. Ahí entra el sesgo de la lógica del hombre. Tú lo dijiste, Sabater, ¿somos lógicos por instinto o la sociedad nos permea esa lógica? Volvemos a lo racional y a lo razonable y entonces regresamos en breve con la tercera y última parte de Panorama Semanal. Regresamos a Panorama Semanal. La ética, Héctor, es eterna porque ni la maldad se mudó de domicilio, ni la bondad cambió de casa. Seguimos siendo malos y buenos y eternamente así será. Por eso la ética trata de buscar esa frontera de reflexión entre aquello que es conveniente para la vida y aquello que le hace daño. Cuando hablamos de maldad y bondad, no lo estamos haciendo en el plano gasmoño, ni siquiera binario de lo malo y lo bueno. Es que hay acciones humanas que son muy desastrosas y hay otras que son virtuosas. Eso que hicieron esa gente entra en el plano de lo puramente malo, de lo que puede ser considerado atroz, bestial, primitivo, esto. Que un ser humano te dé un niño para que tú lo cuides, te da unos chelitos para que le dé su alimento y que tú mismo seas capaz de confesar que usaste machete, tubo, soga y alambre para someter al tormento peor. Ahí viene la parte psiquiátrica, termínala para yo ayudarte. Para someter a la peor condición de la dignidad y del sufrimiento humano. ¿Cuándo se convierte en patología? ¿Cuándo entra? ¿Cuándo entra? Porque ahí está crueldad, la frontera. Pura crueldad. No es un momento de arranque, sino era un hábito. Oye, ¿dónde está el detalle? Pura crueldad, heridas, maldad, herida, sacar un diente, otra herida, un golpe. ¿Qué componente se adiciona? El sexual. Tan pronto ese mismo individuo que es víctima de crueldad también es un objeto sexual,
Ay, Dios. Ya se convierte en definitivamente una patología, porque todo el mundo conoce las parafilias, que son las perversiones sexuales, como la necrofilia, sadomasoquismo, y ahí volvemos. ¿Qué mente es capaz de entender que se puede tener placer frente al sufrimiento? Y es ahí donde entra uno de los temas biológicos más difícil de la psiquiatría y menos populares, que a la gente no le gusta hablar mucho, y es el siguiente. ¿En qué momento el locus coeruleus, a través del núcleo accumbens, hace que la mujer, en el acto sexual, que no es acto sexual, sino en el acto de concebir, hace que el dolor de la penetración se convierte en placer? ¿En qué momento la modulación del cerebro humano percibe el dolor como el preludio del placer? Porque de esa manera es que se concibe al individuo y se perpetúa la especie. Ahí es donde entra el concepto más acercado a la biología del sadomasoquismo. A un paréntesis. Hay un cerebro, pero tú me estás llevando por donde voy. Pero hay un paréntesis. Un tema difícil a las 12 del día. Tú, lo que iba a decir es, ese niño si crecía y se criaba, no, o era suicidio o era un monstruo, era un Jeffrey Dahmer. Ese niño sí tenía que tener unas terapias y un... Pero no la iba a tener por la pobreza y la exclusión, entonces era un monstruo. Se iba a convertir en un monstruo. O se suicidaba. Normalmente los niños con esos niveles de lo que hace que los rebrotan, ¿verdad? Trastorno límite de la personalidad, y en los hombres se convierten en antisociales. No quiero interrumpir por donde tú ibas, pero a los 30 años todavía nuestra personalidad está sellando. No, él no tiene capacidad de evitar, a menos... Ahora hay resiliencia. Que haya sido sedado, como yo te digo. Hay resiliencia, ¿no? No. Bueno. Ya ese nivel de daño que se le hizo a ese niño, yo no veía razón para que se superara. Entonces tú te ibas precisamente en esa parte ya, para no distraerte. Y te quedaste en el punto... El dolor y placer. Del dolor y del placer en la parte extrema. En la parte extrema, donde es la mujer. Fíjense que nosotros lo hemos dicho aquí, en el cerebro no existe la felicidad, existe el no dolor. Exacto. Sin embargo, la mujer, eso es lo grande de la mujer, tiene que en un momento traducir el dolor en placer. Ese cerebro de mujer, bañado más de estrógeno y progesterona que de testosterona, necesita que ese agresor, en ese momento el pene, y entramos al malestar de la cultura de Freud, necesita convertir ese dolor en placer para poder tener un hijo. ¿Y qué sucede? Y luego tener un hijo es un dolor también. Y volvemos a la profundidad, nos metemos y terminaremos en la profundidad de la filosofía postmoderna. Desde el momento en que Friedrich Nietzsche hizo su genealogía de la moral, y decidió matar a Dios, los metarrelatos, los grandes metarrelatos, han sido sustituidos por un relativismo social, todo incluido, desde las manifestaciones parafílicas. Ustedes ven movimientos en el mundo tratando de suavizar la manera en que nosotros vemos esas perversiones, de llevarlas hasta la normalidad. Y en un mundo postmoderno, en un mundo donde la parte judeocristiana está en un postmodernismo que no se sabe a dónde nos van a llevar, se han extremado estos procesos de expresión sexual como algo normal. Pero esa crisis LGBT, X, Y, Z se está dando en el mundo judeocristiano, señores. La geopolítica nos está diciendo a nosotros que los hindúes y los chinos están en otra cosa.
Mientras los europeos están perdiendo tiempo de que en aceptación, que si usted se cree una cebra, usted es una cebra. Y si quiere que casarse con un Y algo. si quiere casarse con un escorpión. Y lo que van, la generación post-Z ahora son asesuados. Asesuado. No quiero no tengo deseo carnal. Que por eso se está negando la cultura japonesa a seguirse. Los japoneses, los que están en anime, manganzones de 50 años, vistiéndose de niños, sin haber tenido sexo nunca, teniendo pornografía nada más. Incluso en los países nórdicos ya hay sociedades asesuadas. Sociedades asexuadas y que no están pariendo. No, tienen perro, gato, loro. Eso sí tienen. Hay más veterinarios que pediatras en Europa, para que lo sepan. Sí. Más veterinarios que pediatras. Entonces, y hay más mascotas que niños en muchos hogares. Pero esos son los europeos. Por eso los europeos cada día están bajando. No es un europeo, es Occidente que está en decadencia. Es Occidente, pero es que Europa representa Occidente. Y por desgracia, Latinoamérica. Oye este dato. Por eso Putin le ganó la guerra. Las personas que más dinero están ganando en Estados Unidos, las razas. Las que menos ganan, obviamente, la negra. La segunda, obviamente, los latinos. La tercera, los blancos. Los que más ganan, los coreanos y los hindúes. Los asiáticos y los asiáticos. Y los hindúes. ¿Por qué? Porque el hindú pone un restaurante, el viejo pone un restaurante y las 4 hijas están en Harvard y en Yale. Sí. Y en vacaciones van y trabajan. Y en vacaciones, no. Y salen de Harvard de vacaciones y se meten a picar curry. A un part-time. No, se meten en el restaurancito de papá, a hacer samosa y a picar curry, a machacar curry. Sí, esa es la realidad. Entonces, esa es la realidad real de Estados Unidos, vista desde ahora. Pues entonces imagínense en el mundo, en 20, 30 años, en lo que los españoles terminan de aceptar el feminismo y el requetefeminismo y la vaina de esa y todas las pendejadas en que está metida la Europa, ya habrá un ejército de 16 millones de hindúes con máster en matemática profunda. Bueno, China tiene más de 1,5 millones de gente haciendo doctorado en el mundo desarrollado. Así PhD. 1 millón. ¿Tú sabes cuánto hay en Dominicana? En las 140. 140 PhD. Y la mayoría de PhD son en sexualidad humana y en cosas que no son STEM. Sí, la mayoría no son hermenéuticos. No. Lo que están es como uno tratando de hacer un doctorado en filosofía. Mucha estética. Sí, mucha estética. Bueno, al final, yo estoy previendo, Héctor, que los chinos son invencibles. Mira cómo saltamos de Verón, de la muerte de esta mujer en ¿Por qué Verón? los chinos son invencibles? Bueno, porque los chinos entendieron a Confucio y no lo abandonaron. Y metieron la pata con el hijo único, ¿eh? Hubo que hacerlo. Hubo que hacerlo, ahora se están revisando. No, ahora hay 3. Pero hubo que hacerlo. Los chinos dicen lo siguiente: educación y disciplina. Al precio que sea. Y los hindúes van por el mismo camino. El mismo camino. Hay suficiente hindú para darle matemático al mundo entero. Tú sabes que hace un tiempo yo leí en un libro de un autor que no me gusta, que solamente Leí un libro de un autor que no me gusta. No me gusta para nada. Te lo puedo mencionar ahorita. Pero menciónalo. Oppenheimer. Él traba mucho el tema de la educación y la tecnología y la posmodernidad. Tu trauma izquierdista tú tienes que romperlo. No, es que es un tipo que siempre defiende todo lo peor. Mira, Oppenheimer dice... Lo peor para ti. Para muchos. Bueno. Para muchos, ¿no? Las dictaduras no son buenas para nadie, ni de derecha ni de izquierda. Los gobiernos autócratas, los déspotas no son buenos para nadie. Mira esto. La LG tenía 23,000 doctores y América Latina tenía 24,000. Solamente la fábrica de televisión y de lavadora tenía más ingenieros que toda Latinoamérica entera. ¿Tú sabes lo que es esa vaina? Entonces ahí es que viene. El problema es político. El problema es social. El problema es político. El problema es social. La maldad humana, Héctor. Hay un libro de Adolf Tobeña, él es neurocientífico y filósofo. El libro se llama Neurobiología de la maldad. ¿Dónde se mete la maldad? Es en el sistema límbico, en las amígdalas, es en el núcleo arcuato, es en el núcleo accumbens. ¿Dónde diablo está la maldad? Es una inhibición. Acuérdate que nada se produce, todo se hace por represión. Sí. Tú reprimes la amígdala
Y entonces, cuando tú frenas el freno... No, espérate. Pero oye, te lo voy a explicar. Pero espérate, no, porque tú lo estás diciendo muy técnico. No. Si la amígdala va en coche... Ahí voy. Escúchame. La amígdala te frena. Sí. Si tú frenas el freno, ¿qué pasa? Acelera. Entonces tú desinhibes. Cuando tú frenas la amígdala... ¿Pero quién frena la amígdala? ¿La corteza prefrontal? No, las emociones límbicas, según Antonio Damasio. Oye, Héctor, quien puede parar lo viejo y lo instintivo es aquí adelante. No, primero tienes que inhibir la amígdala. Por eso dice Antonio Damasio... No, estás entrando en la gran paradoja de la neurociencia. Sí, pero no. Dice Damasio que no se puede racionalizar. El cerebro viejo al final, pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, y Antonio Damasio te plantea el hecho de que las oleadas, sentimientos límbicos del paleocerebro nublan la nueva corteza. Vamos a decirlo de forma llana. Porque yo estoy de acuerdo el instinto sesga la amígdala. Estoy muy de acuerdo con Damasio en parte. El tema es el siguiente. Las emociones no pueden racionalizarse. No, pero frenan la amígdala y desinhiben. Si tú frenas el freno... Acelera. Entonces, frenar la amígdala te produce desinhibición. Pero aquí es que está la parte moral y racional y la toma de decisiones en la corteza prefrontal, lateroventral. Cognición, orientación, lenguaje, atención, juicio y memoria. Son las funciones del lóbulo frontal. Entonces, el freno, racionalmente hablando, es aquí que está. El problema es que las emociones no son racionales. De nuevo, Ricardo. Ya. La neurociencia ha involucionado en el sentido. Es cierto, el lóbulo frontal le dice de nuevo para atrás. No lo hagas. Y si está inhibida, lo hace. Entonces al final gana el animal sobre el hombre social. Una máquina de emociones. Jackendorf, teoría del cerebro computacional de Jackendorf. Un cerebro viejo en disputa con un cerebro nuevo. Exactamente. Y hasta ahora el cerebro viejo gana. El cerebro viejo fue el que hizo construyó la tragedia y el desbarre humano de Higüey. El cerebro viejo. Sí. Si el cerebro no está entrenado. Entrate a otro tema. Entrate a la neuroplasticidad frontal que hace al hombre más virtuoso, más filósofo. Giacomo Rizzolatti y la premio Nobel. ¿Cómo se llama ella? La judía que ganó el premio Nobel en el 86 por la plasticidad. Ahí se me olvidó. Me fue. ¿Pero lo ganó? De plasticidad fueron Crickson y Watson. Sí, no, Watson, ellos fueron los primeros. Eric Kandel, se me fue el nombre. Rita Levi Montalcini. La Montalcini, que estudió después de vieja. Porque lo que se hizo un doctorado, pero no la dejaban estudiar porque era judía. Así mismo. Señores, terminamos al final ya. No sé en qué terminó el programa hoy, ojalá en que el cerebro, en que lo único que nos salve es la ética. Lo único que nos salve es la educación.